Dragon Ball es de lejos una de las franquicias más vastas en términos de contenido en la mayoría de medios en los que aparece, ya sean físicos como los mangas y figuras coleccionables, o visuales como sus cientos de videojuegos y las varias series de animes que tiene. Y es por eso que en esta ocasión, y como ya es costumbre en el canal, llegó la hora de mostrar otro top sobre algo que sea muy icónico para los fanáticos de esta obra. Y en este caso voy a hablar de los tan apreciados pero a la vez odiados rellenos dentro de los animes principales. Es decir, los que existen dentro de la serie clásica, Dragon Ball Z y por supuesto en el anime de Super, de los cuales hay más cantidad de lo que uno podría esperarse, habiendo tanta variedad en su repertorio que es muy difícil enumerarlos de memoria, y aún más complicado elegir cuáles son los más entretenidos o vomitivos de ver entre tanto material. Y es por eso que en este video les ahorraré muchas horas de sufrimiento al traerles resumido y compactado mi top 10 de peores rellenos dentro de las series principales de Dragon Ball, los cuales en su mayoría son contenidos bastante cuestionables o hasta insípidos. Y antes de empezar, quiero aclarar que agruparé varios rellenos dentro de un mismo grupo, considerando los mini arcos con un título propio, ya que comparten un mismo contexto. Y como última mención, quiero añadir que esta lista es en base a mi opinión personal sobre el tema, ordenando los rellenos según lo molestos, aburridos o totalmente fuera de lugar que son según mi perspectiva. Por lo que, si tienen una opinión diferente, son más que bienvenidos a dejarla en los comentarios. Y ahora bien, sin más que agregar, comencemos con el contenido. ¡El Gran Saiyaman ha llegado para salvarlos! Hazte a un lado. Y como último puesto de peor relleno en la historia de Dragon Ball, tenemos a uno que la mayoría pasa bastante por alto, y ese es todo el contenido adicional que hay dentro del arco del Gran Saiyaman, en el cual básicamente se narran los eventos de la vida de Gohan como estudiante de preparatoria y al mismo tiempo un héroe encubierto que lucha por la justicia, cosa que si bien le da un giro interesante a la historia al presentar a Gohan como el nuevo protagonista en potencia, el relleno de esta saga lo único que hace es entorpecer el desarrollo del híbrido de una manera burda y hasta cierto grado innecesaria, con cosas como el episodio de su cita con Angela, que es bastante lento y algo penoso de principio a fin, o el episodio donde Videl toma protagonismo al enfrentar a la banda de Red Shark, unos delincuentes que habían secuestrado al alcalde de Ciudad Satán, cosa que fue un completo agregado del anime con el fin de darle más tiempo en pantalla a la justiciera Videl, lo que en retrospectiva fue un completo desperdicio de tiempo, considerando cómo su personaje se fue diluyendo poco a poco hasta convertirse en la ama de casa sin personalidad definida que contrasta con su yo adolescente más atrevida y fuerte, lo que, sumado a otros episodios que se agregaron en aquel arco para seguir prolongando la búsqueda de Videl para descubrir la identidad del Gran Saiyaman, hacen a este relleno uno de los menos memorables de Dragon Ball, pero al menos complementa bien con la trama canónica a la que está anexado, por lo que eso sube un poco sus escalones de calidad, pero no lo suficiente como para quitarlo de esta lamentable lista. Y en noveno lugar de peores rellenos de Dragon Ball, tenemos al conjunto de historias y vivencias ocurridas meses antes de la llegada de los Saiyajin a la Tierra, las cuales se dividen principalmente en tres, siendo estos los eventos relacionados con Goku antes de llegar con Kaiosama, el entrenamiento de los guerreros Z con Kamisama, y las desventuras de Gohan mientras sobrevivía por su cuenta. Y también está la pequeña incursión de Vegeta y Nappa en Arlia, pero esa la dejaré aparte ya que sí agrega algo de peso a los personajes, a diferencia de las otras tres que fueron un despropósito en muchos de sus momentos. Comenzando con la trama de Goku, que si bien resulta llamativa a primera impresión, no dejan de ser una serie de eventos bastante forzados que obligan al protagonista a prolongar su travesía en el más allá y por extensión la trama lo máximo posible. Empezando con la absurda e infantil competencia que tiene Goku contra los ogros Goz y Mez en el infierno, la cual raya en lo inverosímil aún para los estándares de Dragon Ball. Y si eso no fuera suficiente, después termina cayendo en las fauces de la princesa serpiente, una deidad exclusiva del anime que tiene un particular interés por Goku, sobre todo porque desea literalmente devorarlo, pero su comportamiento y apariencia la hacen muy chocante como enemigo temporal para Goku, por lo que ambos encuentros fueron literalmente una pérdida de tiempo, tanto para el protagonista como para el espectador. Y pasando al entrenamiento de los guerreros Z, si bien estos tienen una interesante batalla contra unos Saiyajin ilusorios del pasado, su reclutamiento por parte de Krillin y Bulma es algo bastante innecesario que fue útil solo para quemar tiempo en pantalla, en especial las subtramas que involucran a Launch acosando a Ten Shin Han, las cuales realmente no llevan a ningún lado, sobre todo porque ella terminaría desapareciendo al final de esa saga sin ninguna explicación. Y por el lado de Gohan y sus aventuras por su cuenta, es algo que si bien ayuda a darle más peso a la independencia y crecimiento del personaje, no sirve de nada al chocar con su actitud canónica frente a los Saiyaman y Saiyajin al momento de la batalla real, en donde Gohan fue bastante inseguro y cobarde en gran parte del conflicto, lo cual le quita mucho mérito a cosas como su travesía por el desierto y el mar, o a su interacción con los niños huérfanos, quedando más que nada como un relleno puro y duro que no agrega nada de valor a posterior. Algo triste considerando que hubo alguno que otro momento muy bueno en esa parte.
como el sacrificio del señor Robot, que si bien no fue canónico, es de lo mejorcito que este relleno tuvo para ofrecer. ¿Qué? La técnica de las multiimágenes, ahora verás. Y en octavo lugar de esta penosa lista está la travesía que realizó Goku durante 3 años a modo de preparación para el Tenkaichi Budokai 22, o en otras palabras el torneo donde se enfrentaría en un duelo a muerte sin cuchillos contra Ten Shin Han. Pero antes de ese suceso en el anime, el joven Saiyajin decidiría recorrer el mundo por un tiempo como una forma de ampliar sus horizontes tanto como luchador y persona, teniendo una serie de aventuras episódicas que poseen una premisa individual y autoconclusiva que no se conectan entre ellas, siendo algo así como el equivalente de los recorridos de relleno de Ash y su grupo, pero dentro del mundo de Dragon Ball. Con aventuras que si bien son llamativas a primera impresión, con el tiempo terminan envejeciendo bastante mal por el simple hecho de no ser más que un agregado antinatural a la historia, sobre todo porque Goku ya había tenido aventuras parecidas en el canon, por lo que simplemente repetir parte de esa fórmula con tal de extender la serie es algo que termina por cansar al espectador a largo plazo, dejando casi todos esos episodios como material que no vale la pena ver en la actualidad, y con ello minimizando aún más a pintorescos personajes como los bandidos Terror o Plaga, o Shura y su horda de demonios, los cuales terminan como contenido que los fanáticos más actuales desconocen en gran medida. Y no hay como culparlos, ya que realmente el aporte de ellos es poco o nulo a nivel real tanto para Goku o el propio mundo de Dragon Ball. Me gustaría vivir ahí. ¿Cuál? Y en séptimo lugar de peores rellenos en la historia de Dragon Ball está todo el material que tiene o involucra a la tan hipócrita, hueca y materialista Marot, un personaje que si bien cuenta con varios atributos llamativos a primera vista, no es más que un cascarón vacío lleno de superficialidad, al grado de caerle mal a prácticamente todo el equipo dragón, desde Bulma, quien la detesta por coquetearle abiertamente a Yamcha, hasta Milk por haberla llamado abuela. E incluso el maestro Roshi se queda con un terrible concepto de ella durante su última aparición, al ver cómo Maron descaradamente abandonaba a Kame House y por extensión a Krillin para irse con sus decenas de pretendientes diferentes, por lo que al final el maestro opta por ocultarle a Krillin la verdad sobre ella, para así ahorrarle sufrimiento por alguien que nunca valió la pena. Y si su falta de compromiso no fuera suficiente, también es bastante molesta por su naturaleza tremendamente tonta, al grado de ser inmune a la lectura de mente del maestro Karin, y de no entender nada de la historia que el maestro Roshi le había contado sobre Goku y la Patrulla Roja. Y el colmo más grande de todos es que hay un capítulo enteramente dedicado a ella y a su relación con Krillin, mostrando de forma más que descarada su lado egoísta más no poder, al grado de cerrar aquel episodio con ella abandonando a Krillin por otro hombre frente a sus narices. Por lo que el hecho de no aportar nada a la trama, sumado a lo odiosa que es como personaje, hacen a los rellenos relacionados con Maron de los más insufribles en la serie. Yo no sé dónde está Vegeta. Yo no tengo nada que decirle a Freezer, te lo juro. Y en sexta posición de peor material de relleno está todo lo que se agregó respecto a Bulma dentro de la saga de Namek, en particular todo lo relacionado a sus vivencias lejos del equipo principal, ya que todos esos añadidos del anime, en lugar de aportar algo bueno, solo distraen y desvían la atención del espectador acerca de los eventos importantes de una manera bastante burda. Por un lado, este relleno agrega cosas como el intercambio de cuerpos entre Bulma y Ginyu, siendo eso lo único entretenido de todo este material, pero a la vez esta trama le quita bastante seriedad e intensidad a la batalla central entre Goku y Freezer. Y por el otro lado está la trama de Bulma siendo raptada por 2 soldados random, ya que estos buscaban las esferas del dragón, y los cuales terminan atrapados y eliminados por un cangrejo gigante al que la propia Bulma se había enfrentado episodios atrás, y siendo este de lejos el peor añadido de esta saga, ya que realmente es una secuencia bastante aburrida de observar, que para lo único que podría servir es como un buen somnífero para dormir. Y por todo esto y otros detalles sin importancia alguna, dejo las anécdotas de la desdichada Bulma en Namek como parte de los rellenos menos disfrutables de la obra. Y en quinto puesto de rellenos espantosos tenemos al primero que aparece durante Dragon Ball Super, y ese es el episodio que hay luego de la batalla de Goku contra Bills, en donde Mr. Satan, como ya se veía venir, se adjudicó el mérito de pelear y vencer al dios de la destrucción para proteger no solo a la humanidad, sino al universo entero, distorsionando de manera abiertamente ridícula todos los eventos y aspectos, en una rueda de prensa que si bien es muy hilarante, no deja de ser un relleno del malo que fue hecho para quemar el mayor tiempo posible. Y convenientemente la noticia sobre Mr. Satan llegó hasta los seres del planeta Snack, quienes viajan hasta la Tierra con el fin de conocer y condecorar a aquel héroe, y también a probar su fuerza con el campeón de su propio mundo. Y aunque Satan casi consigue que Goku luche por él, este termina huyendo por culpa de su esposa Milk, y en un golpe de suerte clásico de Mr. Satan, este se salva de pelear por una absurda razón, siendo esta que los snackianos se aterran del perro B, ya que este les recuerda a la raza con la que están en conflicto, huyendo de la Tierra y dejando a Satan invicto de una manera tan mala que ni siquiera vale la pena enojarse por ello,
excepto por el detalle del tiempo malgastado viendo aquel episodio, el cual es algo que desearía mejor olvidar. ¡Cuidado! Ella fue quien mandó a volar a Vegeta de un golpe. ¿Qué? ¿Acaso tú lo hiciste? ¡Pues claro! Y en cuarto lugar de esta deshonrosa lista, tenemos para sorpresa de nadie otro aporte de parte de Super, en este caso siendo los diversos episodios aislados que hay entre el final de la saga de Trunks del futuro y el comienzo de la saga de Supervivencia Universal, los cuales son, en sencillas palabras, un completo despropósito en casi todos los sentidos, exceptuando el mini arco de Hit contra Goku, que fue algo muy disfrutable hasta cierto punto. Para empezar, casi todos esos episodios toman elementos muy aleatorios y los ponen sin más como premisa dentro de su narrativa, desde el cameo de Arale quien humilla a Vegeta durante todo su encuentro, hasta el episodio del partido de béisbol entre los universos 6 y 7, que es tan lento, soso y aburrido como la pelota que arroja el propio Goku en un momento de aquel episodio, y siendo todas esas charadas una forma de reintroducir a viejos personajes con tal de no olvidarnos de ellos por completo. Y si bien eso no es malo como tal, la ejecución de sus premisas y apariciones en estos rellenos deja mucho que desear, creando un completo acto de circo que deja en ridículo a la mayoría de personajes que aparecen, lo que si bien no es tan grave considerando el contexto relajado de los episodios, no deja de dar algo de vergüenza ajena a la hora de recordar ese material, y siendo su único punto bueno la poca duración que tuvieron dentro de la emisión de Super. Pero ya es hora de que acabemos con esto. ¡Sí! ¡Se nos acaba el tiempo! Y como medalla de bronce de este top está uno de los rellenos más penosos de todo el repertorio de Super, y estoy hablando por supuesto de la minisaga de la copia de Vegeta, en donde la trama gira en torno a la misteriosa arma comezón del planeta Potofu, la cual termina adquiriendo el aspecto y poderes del príncipe al robárselos cuando este iba en busca de Goten y Trunks, creando así a la llamada copia de Vegeta, el cual para sorpresa de nadie termina humillando a Gotenks de una forma igual o hasta más lamentable que la que este sufrió a manos de Akka, poniendo la fusión de los híbridos una vez más en completo ridículo al verse sobrepasado por el nivel de su oponente, solo que esta vez de una manera aún más gráfica y patética, demostrando los rezagados que han quedado los Saiyajin secundarios a nivel general en Super. Y para colmo la situación se logró resolver, todo gracias a una acción involuntaria de Monaka, demostrando que la casualidad es la forma más práctica para vencer a cualquier oponente complicado en un relleno, sin importar lo anticlimático que quede, siempre que se pueda regresar al status quo de la serie. Por lo que su falta de sentido en el clímax y humillación hacia Goten y Trunks dejan a este relleno como uno de los más lamentables, tanto a nivel narrativo como visual. Las encontraremos a como dé lugar. Muchas gracias por su ayuda, señor Sacro. Y como medalla de plata de los peores rellenos de Dragon Ball, se encuentra uno que es de lejos lo peor que se le pudo ocurrir a Toei Animation como forma de alargar el trayecto de Bulma y compañía hacia Namek, y eso es la trama del falso planeta Namek, la cual además de ser totalmente incoherente en todo sentido, se siente como una burla descarada hacia el espectador, sobre todo en la época donde fue transmitido, ya que recuerdo que de niño esos capítulos me confundían muchísimo, sobre todo cuando llegaban al auténtico planeta Namek, ya que me hacían pensar que los protagonistas ya contaban con las esferas de antemano, solo para descubrir que había otro conjunto en el genuino planeta de los Namek. Y si bien basta con prestar atención para notar la separación entre el falso y real, para los niños pequeños de los 90 y 2000 no era algo tan fácil de asimilar a primera impresión, sobre todo porque no tenías el internet a la mano para que te resolviera alguna duda que se te quedara. Y si eso no fuera suficiente, el propio relleno es bastante simplón en casi todos los sentidos, careciendo de intensidad real y limitándose a poner lo mínimo en pantalla, haciendo ver al anterior relleno de los niños espaciales como una obra maestra en comparación, por lo que por esto y más el relleno del falso Namek se queda con el tan lamentable segundo lugar. A eso he venido. Tengo muchos deseos de gobernar a este mundo en tu lugar. Ya estás muy viejo. Y en el podio de peor relleno en la historia de Dragon Ball, tenemos a la tan repulsiva, insulsa y totalmente innecesaria saga de Garlic Jr., la cual hasta el día de hoy me sigue generando ñañaras e incomodidad cuando me toca verla para sacar algún clip o fragmento del video proveniente de aquel bodrio. Para empezar, este arco cuenta con todos los elementos necesarios para hacer un completo acto de tortura en el sentido más literal, comenzando por la insufrible cantidad de episodios que tiene, teniendo un total de 9, siendo este el relleno continuo más largo de toda la franquicia hasta la fecha. Algo irónico considerando que su principal antagonista es alguien que ya tuvo su propia película individual, por lo que no bastando con tener que aguantar a Garlic Jr. en su propia cinta, nos lo regresan por toda la cara poniendo la excusa barata de la estrella Makio. Y si eso no fuera suficiente, nos meten con calzador unos nuevos secuaces de Garlic, quienes al igual que sus predecesores, son tan interesantes como una media mojada, sirviendo solo como un mero vehículo para mover a la fuerza la poca trama que esta saga tiene, ya que sin ellos las intenciones de Garlic de dominar el mundo se verían más vacías de lo que ya son. Y el colmo de todos es que el clímax de aquel arco es un descarado reciclaje a más no poder, con Garlic rehusando su transformación ya vista en su cinta,
la cual al final no sirvió de nada porque terminó lanzado hacia la zona negativa por Gohan repitiendo casi los mismos sucesos que ocurrieron en la película, lo cual, lejos de ser una curiosa ironía, parece ser una falta total de ideas y creatividad por parte de Toei, quienes acabaron el arco de la forma más anticlimática y sosa, sin importar qué tan mal se viera a escala general. Razón por la cual en mi criterio este relleno es, y siempre será, el peor y más inmundo de todos en la franquicia de Dragon Ball. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video. Vaya que fue una tortura tener que volver a ver la mayoría de estos episodios de principio a fin. Espero que les haya gustado el material y que les haya parecido entretenido. Como siempre, no olviden dejar su me gusta y de poner en los comentarios cuál habría sido en su opinión el orden ideal de esta lista. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima! Saludos a Carlos Ignacio y María Luisa.